y la formación en posgrado, ¿no? Estas son áreas complementarias que de alguna manera las universidades pueden optar, ¿no?, para poder distinguir su oferta con respecto a otras universidades. Pasemos ahora a los avances de la acreditación institucional y por programas a nivel universitario, entendiendo, como les decía, que hemos ido migrando, ¿no es cierto?, los modelos de acreditación. Hoy, ¿no?, las cifras que tenemos registradas de los comités de calidad en universidades, estamos hablando de 1.212 comités de calidad inscritos con el modelo 2016 y que están trabajando sus procesos de autoevaluación y mejora. Cuando digo modelo 2016 me refiero a modelo enfocado en resultados. Acreditaciones vigentes a la fecha, 208. ¿Cómo está distribuido esto por el tipo de gestión de las universidades? Acá es interesante porque de los comités inscritos, las universidades públicas tienen un 57% y las privadas 45% o 43%. Acá lo interesante es que las universidades públicas, ¿no es cierto?, han ingresado con fuerza en estos procesos de mejora. Ciertamente no hay que descuidar, como bien han estado ustedes mencionando al inicio, que en número, el número de las universidades privadas es mayor. Vamos viendo también las líneas o las barras debajo, la distribución de estos comités en o por regiones. Obviamente en la región de Lima tenemos el mayor número, pero eso no es casualidad, pues ahí se concentra el mayor número de instituciones también. A nivel de autoevaluación, con fines de acreditación tanto en lo que es institucional y por programas de estudio, yo me permito distinguir, ¿no? La acreditación institucional está enfocada en la gestión, mira todos los aspectos más transversales, y la acreditación por programas de estudio está mucho más enfocado en los procesos formativos o académicos de ese programa o de esa disciplina. Ciertamente, si vamos viendo las cifras, en lo que se ha avanzado y lo que se ha impulsado fuertemente es la acreditación por programas de estudio. Esto tiene su explicación en que desde el Estado se ha impulsado la acreditación por programas de estudio, primero porque al estar enfocados en los procesos formativos respondía mejor a esta preocupación de la vinculación del egresado y su trayectoria profesional. Además, el modelo institucional del 2009 exigía la acreditación previa de los programas obligatorios para acceder a la acreditación institucional, y desde las universidades optan por iniciar con estos procesos de acreditación de programas de estudio porque les resulta a ellas más eficiente. Un cambio institucional va a demandarles mayores recursos, ¿no es cierto?, que invertir por un lado, y también tiene que ver con que eran procesos nuevos y requerían también un nivel de maduración. A nivel de los programas de estudio con acreditación obligatoria, vamos viendo cómo, si bien es cierto que hay un mayor número de programas de carácter no obligatorio inscritos, en realidad vamos viendo que de estos programas los que logran la acreditación están en una tasa del 7.14%. Sin embargo, en los programas de acreditación obligatoria logran su acreditación en una tasa del 19.5%. Adicionalmente, creo que este es un dato interesante y es el tiempo que les demanda a las universidades, a los programas de estudios de la universidad para lograr la acreditación. Y si vamos viendo, el 76% de los programas universitarios logran acreditarse en un tiempo mayor a 3 años. Y aquí si lo vemos, no se distingue si es que es público o privado, porque a ambos les demanda un tiempo mayor. Y a nivel de la cobertura, lo que vamos encontrando es que tenemos que, si bien todavía falta coberturar, digamos, el 100% de los programas de estudio que están en proceso de autoevaluación con fines de acreditación, en las públicas encontramos que esto va más de un 50%, un 56.4%. Los aspectos críticos. En los aspectos críticos, acá hay una lámina que no se está visualizando, pero que se las puedo comentar. Hemos tomado en cuenta dos cosas. Uno es los no logros de los programas que no lograron la acreditación, y por otro lado también la asistencia técnica y el monitoreo que se ha brindado.
Los puntos críticos están concentrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Lo que no se encuentra son con perfiles de ingreso o son perfiles de ingreso no evaluados, que no identifican los saberes previos necesarios para el proceso formativo. Tampoco hay un suficiente seguimiento y evaluación de planes de estudio y de logro de competencias del perfil de egreso. Hay un incipiente seguimiento de egresados y de objetivos. Y eso tiene que ver mucho con las posibilidades de financiamiento que las universidades privadas tienen e invierten. Y otro punto crítico es la necesidad de fortalecimiento de capacidades para procesos de evaluación y de mejora de la calidad educativa. Las universidades no solamente demandan capacitación y asistencia técnica, sino que demandan en muchos casos un acompañamiento a estos procesos, ¿no? Por tanto, se hace necesario, digamos, pensar en un plan de fortalecimiento de capacidades para que estos procesos sean sostenibles también. Definitivamente tenemos una tasa de no acreditación que nos está, como les decía, lamentablemente no sé qué ha pasado con esta diapositiva que no la estamos pudiendo observar, pero esta tasa de no acreditación nos lleva a tomar algunas alertas, digamos, para poder, primero, alcanzar esta información a las instituciones, a las universidades mismas, al Ministerio de Educación, pero también para, digamos, retroalimentar el propio proceso. Por ejemplo, vamos viendo cuán necesario es para las universidades poder identificar ellas mismas cuándo están listas para solicitar evaluación externa. Lo que hemos ido viendo es que en muchos casos, digamos, hay un entusiasmo por presentar los procesos cuando aún todavía no están listos o lo suficientemente maduros. Y esto lo vamos viendo porque ya con el nuevo modelo, la tasa de no acreditación que estaba en un 5% y subió después a un 10%, se ha ido a casi un 40%. ¿Qué significa esto de acá? Que con el primer modelo, obviamente, las acreditaciones que estaban referidas a un tema de ordenamiento ha sido más fácil de poder llevarlas a cabo. Pero cuando estamos avanzando con un modelo enfocado en resultados, estamos viendo que ahí todavía, ¿no es cierto?, hay por trabajar procesos de mejora para que estén listas y acrediten realmente resultados. Efectos. Los efectos que nosotros hemos encontrado, o sea, el primero tiene que ver con la instalación progresiva de una cultura de calidad. Si vamos observando, ha habido en la línea de tiempo un crecimiento gradual y una institucionalización de oficinas de calidad. Y si se fijan, esto ha empezado antes de la ley universitaria. Es decir, si vamos viendo, antes de la ley universitaria ya habían 60 oficinas de calidad conformadas. Y esto, consideramos, tiene que ver con que desde mucho antes, ya con los procesos de sensibilización para esta primera acreditación, ¿no? Se empieza con la sensibilización y
vamos a decirlo así, cuando llega la ley universitaria, las universidades ya están preparadas y ya piensan en calidad. No es un tema nuevo, no es algo que recién, digamos, se va a empezar a sensibilizar y a establecer condiciones para poder desarrollar estos procesos. Lo que es cierto es que es a partir del 2014 que estas oficinas empiezan a institucionalizarse, es decir, forman ya parte de los estatutos de las universidades y empiezan a tener asignación de recursos. Otro punto que nos parece interesante es cómo, a pesar de que estos procesos de autoevaluación, ¿no?, con fines de acreditación se han dado sin incentivos ni consecuencias, ¿no es cierto? Igualmente tenemos que el 76% de los comités de calidad son de carácter voluntario, ¿no? Esto nos da cuenta de que hay una cultura que se viene instalando progresivamente. Adicionalmente, creemos que los primeros efectos los encontramos en la gestión misma que hacen las universidades de su oferta formativa, ¿no? Y lo vamos viendo, y aquí va, digamos, alineado con esta inquietud que tenían ustedes los congresistas con respecto a cómo ha ido impactando en los procesos de formación. Y vamos viendo cómo han habido cambios en la vida de las unidades académicas, han empezado a centrar su mirada en el perfil de egreso, ¿no? Cambios en las propuestas curriculares porque han habido se han tenido que establecer nuevas prioridades de infraestructura, equipamiento y también de la plana docente para que pueda responder a su perfil de egreso y al plan de estudio que definieron. Se han dado también una serie de cambios en las políticas institucionales en las universidades para ordenar el autoanálisis y el mejoramiento. Hay una mejora de la planificación estratégica, pues se ha ido instalando gradualmente la evaluación y la gestión de información en la toma de decisiones basadas en evidencias. Acá es bien interesante porque este ciclo de mejora continua, de planificar, hacer, evaluar y mejorar, es algo que de alguna manera se ha ido instalando en la gestión de las universidades y les está permitiendo abordar, digamos, la gestión de sus procesos de una manera diferente, ¿no? Y bueno, otro punto importante es la nueva visión y acción con sus grupos de interés, ¿no? Hay, a partir del modelo de acreditación que presenta el rol protagónico de los grupos de interés, justamente para ver los temas de pertinencia, es que digamos, la mirada de la universidad está volviéndose hacia, como les decía, a sus grupos de interés, no solamente para definir la pertinencia de sus perfiles de egreso, sino también para evaluar el logro del mismo. Simplemente para, digamos, reforzar esta idea de que hoy la acreditación ya no la podemos ver sola, tiene que estar, y como decimos nosotros, tiene que recuperar el lugar, ¿no es cierto?, que le corresponde dentro de un sistema de aseguramiento de la calidad, y no puede ir ni divorciada, ¿no es cierto?, del licenciamiento por un lado, pero tampoco del fomento ni de la gestión de la información. Y por último, y yo voy a recoger aquí la pregunta que el congresista Velázquez Quesquense hacía, y nos decía, bueno, ¿qué podemos hacer los congresistas para poder apoyar este esfuerzo que está desplegando el Estado, ¿no es cierto?, en todo, digamos, en todo lo que es el aseguramiento de la calidad? Y lo que veíamos es que un punto importante y que está pendiente es justamente el proyecto de ley de reorganización de SINEASE. Para entenderlo de alguna manera, como nosotros decimos, en el marco de un sistema de aseguramiento de la calidad, nosotros tenemos tres actores principales que tienen en sus manos tres procesos importantísimos, ¿no? La SUNEDU con el tema del licenciamiento, el MINEDU, que no hay que olvidarnos que además de ser el rector del sistema de aseguramiento de la calidad, es también quien mira el fomento y la información, los sistemas integrados de información, ¿no? Y el SINEASE. Y como vamos viendo, pues, el marco, o sea, ambos, tanto MINEDU como SUNEDU, tienen pues marcos normativos robustos, cosa distinta en el caso de SINEASE, que encontramos pues que aún para poder concluir con su reorganización, o sea, la reorganización de sus procesos, de sus modelos, la reorganización técnica se ha ido dando en todos, digamos, en todo este tiempo. Se establecieron 90 días para la reorganización, déjenme contarles que vamos ya camino a los 5 años.
Entonces, como comprenderán, en su estructura, en su funcionamiento, en sus modelos técnicos, sí se ha ido revisando y se ha ido rediseñando. Pero el marco normativo termina siendo importantísimo también, y es lo que le da la solidez y la fuerza a cualquier mecanismo y a cualquier entidad para poder actuar, ¿no? Más aún si entendemos que SINEACE no solamente está mirando, como en el caso de la SUNEDU, el nivel universitario. SINEACE además mira evaluación y acreditación de calidad en educación básica, bueno, donde a la fecha tenemos una restricción, en institutos y escuelas de educación superior y en universidades. Y adicionalmente a la acreditación también la certificación de competencias. Entonces, por tanto, consideramos que es de vital importancia atender finalmente, digamos, esta reorganización ya desde el lado normativo para finalmente poder tener bien constituido nuestro sistema de aseguramiento de la calidad y poder avanzar como ustedes quieren y nosotros queremos, pues en este objetivo común de tener un sistema educativo de calidad y de excelencia. Muchas gracias. ¿Sí? Agradecemos la participación de la señora Carolina Barrios Valdivia y le dejamos en la palabra a los congresistas para que puedan dar sus opiniones o sus preguntas. Tiene la palabra el congresista Edgar Ochoa. Gracias, Presidenta. Saludar a Carolina y a su equipo por estar acá. Presidenta, nosotros debatimos y discutimos el tema de justo la ley del SINEACE, ¿no? Porque confiamos y creemos que efectivamente el sistema educativo como tal tiene que ir en la ruta de certificar calidad. Ciertamente, además, ojalá constitucionalmente la educación sea un derecho. Ciertamente ella empezó con esa aclaración, pero es un derecho por normas menores que la Constitución, ¿no? O sea, la educación constitucionalmente solo se garantiza como servicio y no como un derecho. Pero más allá de eso, Presidenta, creo que el SINEACE tiene que ayudarnos un poquito más a comprender metodológica y pedagógicamente cuál es, digamos, la diferencia establecida con la SUNEDU, porque pareciera que tiene ahí una similitud o aparente duplicidad. Por eso se nos ocurre una pregunta, si no curiosa y menos ingenua, decir qué pasaría si la SUNEDU y el SINEACE se confluyen en una sola institución. O sea, esa probabilidad en algún momento está vista porque ahora, digamos, el superintendente ha dicho que en el marco luego del licenciamiento vienen ahora los temas de calidad, ¿no? Claro, de hecho el SINEACE es mucho más amplio porque además mira la educación básica y todos los sistemas educativos como tal, pero podría generar la percepción de que hay una duplicidad y eso sería importante tener la percepción también cómo es que se establecen los criterios de que son dos entidades independientes, autónomas ciertamente, pero independientes a la vez. Y empezar a normar efectivamente el marco de la certificación. En ese sentido, Presidenta, quería preguntar, porque el SINEACE tiene, por ejemplo, una norma del año 2016 que certifica expertos en comunicación en lenguas indígenas y originarias. Y la pregunta ¿es posible contar con una norma similar que permita certificar expertos en competencias del manejo de lenguas indígenas y originarias en el caso del magisterio? Porque el Ministerio de Educación evalúa estas, ¿no? O sea, el Ministerio de Educación es el que pone mucho énfasis en esta situación y evalúa. Sin embargo, no hay maestros certificados para educación intercultural bilingüe en esto. Lo digo, Presidenta, porque en el último proceso de nombramiento, el Ministerio de Educación ha vulnerado a varios maestros que conocen la lengua, que manejan la lengua, que dominan la lengua. Sin embargo, el Ministerio de Educación evalúa y entrega un certificado de manejo de lengua, ¿no? Y si no está vigente o inscrito en su sistema, pese a que el maestro es originario en la lengua X, no accede al proceso de nombramiento. ¿Por qué? Porque no tiene un papelito que le diga tú manejas la lengua.
¿no? Entonces, y no necesariamente el ministerio evalúa a todos. Y además porque para la evaluación del desempeño es necesario contar con personas certificadas del manejo de lengua, originarias o indígenas, que el ministerio en realidad no las tiene, y es urgente que quien lo haga esté certificado para manejar las rúbricas que hablan del desempeño magisterial. Entonces, por eso quería preguntar, Presidenta, si es que es posible contar con una normatividad semejante a esta, que creo que es la 140, creo que es el año 2016, en la que está establecido incluso sus códigos, ¿no? Está bien establecido este tema de expertos en lenguas indígenas y originarias. Eso básicamente de principio, Presidenta. Muchas gracias. Agradecemos al congresista Edgar Ochoa por sus reflexiones y las preguntas. Le damos la palabra al congresista Edwin Vergara. Gracias, Presidenta. Saludar a la señora Carolina Barrios, Presidenta del Consejo Directivo ad hoc del Sistema Nacional de Evaluación, y a su equipo. Yo creo que, Presidenta, aquí en esta sala no hay nadie que discrepe referido a la educación. Es que la educación la hemos dejado pues por muchos años abandonada. Y es más, la señora Barrios nos dice que tenemos que empezar a pensar sobre la cultura de la calidad, y todos estamos de acuerdo. Sin embargo, Presidente, el principal problema que tenemos ni siquiera es hablar de calidad, estamos hablando de cobertura. O sea, hay colegios que se caen literalmente a pedazos y hay universidades que funcionan en chifas. ¿Cómo pensamos implementar la gestión de calidad si es que tenemos en esas condiciones a nuestros alumnos? El CINEACE funciona a partir del 2016, y hay otro concepto también que la señora Barrios lo ha traído. Tenemos que tomar acción sobre evidencia, y yo creo que ellos tienen información importante referido en cómo motivamos a los chicos a escoger una carrera, y esa carrera tiene que estar ligada al futuro. Pero no existe una página oficial del Estado peruano que nos permitan saber cuáles van a ser las carreras del futuro. Le pregunté hace un rato al director de SUNEDU y no tenía, me dice que va a implementar. Entonces, la primera pregunta sería, ¿cuál es el nivel de coordinación que tienen ustedes con SUNEDU, con el Ministerio de Educación, para que puedan tener por lo menos una página o información referido a qué carrera deberían estudiar los chicos que egresan del colegio ahora? No existe, ni siquiera eso existe. Y la otra pregunta que quisiera hacerle a la señora Barrios era, usted habló sobre algunas experiencias dice que tiene un total que se han entregado 306 acreditaciones, y eso tiene que ver con los programas, ¿no? Los programas de las universidades, de los colegios. Nos gustaría que nos explique, nos cuente alguna experiencia de algún colegio público que se haya acreditado voluntariamente en educación básica. Si queremos hablar sobre educación universitaria, Presidenta, no hay forma de que el final o la carrera de pregrado sea que un chico pueda asistir adecuadamente, pueda rendir adecuadamente y pueda ser un alumno destacado si tiene una educación deficiente. Son de la mano, tienen que ir de la mano. Por eso es que también le pregunté al anterior invitado qué habían encontrado para que estos alumnos que ingresan a las universidades, cuáles son las deficiencias que tienen. Matemática, comprensión lectora, ¿para qué? Para que en base a esa evidencia se pueda reforzar, para que haya una retroalimentación de lo que necesitan nuestros niños, nuestros jóvenes. Pero eso tiene que empezar tiene que ir de adelante hacia atrás. ¿Qué necesita el mercado? ¿Técnicos? ¿Abogados? ¿Ingenieros? Y en base a eso tiene que ir de la mano a lo que el Estado puede ofertar. ¿Qué demanda el mercado laboral actualmente o en el futuro? En base a eso deberemos tener, pero tenemos muchas instituciones, Presidenta, con mucho presupuesto, pero lamentablemente se pierden en estas famosas consultorías, se pierden estos famosos diagnósticos y no llegamos al problema de fondo.
no aterrizamos con lo que necesitamos. Vino la ministra la anterior sesión y teníamos cerca de 30.000 predios que no estaban ni siquiera saneados. Imagínense, ese es el problema que tenemos en el país. Si queremos pensar en calidad, lo cual creo que todos estamos de acuerdo en que tenemos que darle calidad a nuestros jóvenes de colegios y universidades públicas, tenemos que empezar a solucionar esos problemas menudos. Yo no creo que eso sea gran cosa. Y para terminar, presidente, quería preguntarle, SUNEDU tiene 8 condiciones básicas de calidad, ¿no? Referido a la existencia de objetivos académicos claros, oferta educativa compatible, infraestructura adecuada, líneas de investigación. Me gustaría saber cuáles son esas líneas referidas a la calidad. Tenemos ya estandarizado esas líneas de calidad que le permiten a un programa de una universidad o a un colegio público. Me gustaría que los colegios públicos puedan ser acreditados. Sería una gran cosa, ¿no? Pero para eso tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Qué cosa es lo que necesitamos acreditar? ¿No? Muchas gracias, presidente. Agradecemos la participación del congresista Edwin Vergara. Voy a hacer un alto para solicitar a mis colegas parlamentarios votar para la exoneración de la dispensa del acta y optar los acuerdos de esta sesión. Los que estén a favor de la aprobación del acta, aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Continuamos con la sesión. Le damos la palabra al congresista Velázquez Quezquén. Buenas tardes. Saludo a la señora Carolina Barrios. Esta es una discusión que ya le hemos zanjado hace 4 años, cuando el señor Mora quería integrar SUNEDU y querían desaparecer el CNACE. El CNACE va a cumplir un rol muy importante. Por eso la primera pregunta que le haré a la señora Carolina Barrios: ¿por qué el año 2019 les han dado menos presupuesto que el año 2018? Segundo, ¿por qué los comités de calidad, respóndame usted, son voluntarios? Y lo que he visto en el cuadro, porque no he traído mis lentes, he visto en el cuadro, ¿cuáles son, en el caso específicamente de las universidades, cuáles son las que más comités de calidad han instalado, las públicas o las privadas? ¿Ya? Ese es primero. En segundo lugar, creo que hay que potenciar, ustedes tienen 4 años en reorganización, necesitamos de repente la presidenta pueda privilegiar en una próxima reunión, necesitamos saber cuáles son las conclusiones a las que han arribado después del proceso de reorganización, y en ese marco ustedes nos puedan plantear su iniciativa, que espero que le podamos dar prioridad. Es muy importante que la institución ya tenga estabilidad, como bien lo ha planteado el congresista Vergara, y también eso lo hemos planteado de buena fe al jefe de la SUNEDU, para que sus objetivos sean muy claros, ¿no? Para que los objetivos sean claros, porque SUNEDU está en lo urgente y no en lo importante, me parece, porque no la ley solamente le da 2 funciones que son fundamentales, y creo que en el tema de ustedes, que hacen evaluación, hacen acreditación y hacen certificación, necesitamos saber si ustedes ya luego del proceso de reorganización y ya en la propuesta que han enviado, están condensados ya los objetivos muy claros que debe perseguir esta institución muy importante. Me alineo yo en la lógica de que esta institución es fundamental. Esta sí tiene que ver con la calidad. Hoy día, en este mundo moderno, a nosotros nos sorprende que donde vamos ya nos están hablando de gestión de calidad. Y eso tiene que ver mucho con el recurso humano, que se tiene que, al final de cuentas, que es el objetivo que persigue institucionalmente el Estado. Por eso es que quisiera saber este tema de los comités de calidad, que no lo tengo muy claro, si son voluntarios o no son, o deben ser de cumplimiento imperativo por las instituciones. Si no fuera así, ¿por qué razones son voluntarios y por qué no hacerlos obligatorios? ¿O es un proceso? Porque esto es de mejora continua. Entonces, y si eso es así, si eso ya está incluido en
en la propuesta que ustedes nos van a alcanzar. Por lo demás, me preocupa el desdén con la que una reforma como es en la educación es tratada desde la visión del otro lado del frente, porque salvo que hubiera, y no he visto en el paper, hubiera una negligencia inexcusable para que ustedes le reduzcan el presupuesto. Eso es muy importante, y si eso se justifica en función de que no tienen todavía estabilidad, están en este proceso de organización, ya tiene que acabar, y hay una iniciativa, y es al Congreso el que le queda esta responsabilidad para nosotros poder apoyar en esto. Por lo demás, vuelvo al comienzo, esta discusión de que la valiosa preocupación de Edgar Ochoa en el sentido de que SUNEDU duplica las funciones con el CINEASE, absolutamente. El sistema nació antes, se ha hecho una reevaluación, hubo una discusión que tuvimos hace 4 años, en el sentido de que querían sí subsumir la evaluación, la acreditación, la certificación en una institución que me parecía no era lo conveniente, y creo que lo que usted nos ha explicado ahora nos afirma en la idea de que CINEASE tiene que ser una institución al que hay que consagrarle autonomía para que puedan hacer su función. Gracias, señor Navarro. Agradecemos al congresista Velázquez Quisquén y le damos la palabra a la señora Carolina Barrios. Muchas gracias, presidenta. Bueno, quizás empezaré respondiendo las inquietudes del congresista Ochoa sobre esta distinción, ¿no?, de la acreditación y el licenciamiento, a la cual también está haciendo referencia el congresista Velázquez Quisquén. Creo que lo importante acá es primero distinguir o estar de acuerdo en que son 2 procesos diferentes con 2 propósitos diferentes. Si quieren podemos hacernos la pregunta, ¿y eso lo tiene que hacer una misma institución? Esa es una segunda pregunta. Pero yo creo que lo que sí tiene que quedar claro es que son 2 procesos complementarios y que en un enfoque sistémico tú necesitas tener, digamos, una instancia con un mecanismo que lo que te va a hacer es, digamos, no dejar que la calidad baje, es decir, mantener la condición básica, el piso firme, para que todas las instituciones estén sobre ese nivel, y no dejar que bajen, porque hay que seguir supervisando, hay que hacer control y hay que regular para que eso no se vaya de la norma. Y eso corresponde a un organismo regulador, ¿no? En cambio, el tema de la promoción de la mejora, desde su palabra lo dice, ya no es un rol regulador, sino es un rol promotor, ¿no? Y que tiene por objetivo, ya no solo, como les decía, no hablar ya de condiciones básicas, sino más bien, como digo yo, ya no de cómo nace la institución educativa. El licenciamiento tiene que ver con cómo nace. Nace con los insumos suficientes, nace con un buen diseño, nace con una oferta formativa pertinente, nace así, ya, eso es la autorización y el licenciamiento, hay que evaluar todas esas condiciones. Luego de que ya te autorizaron a funcionar y que tienes todo eso, vamos a decirlo de manera adecuada, con las condiciones básicas, hay que ver cómo eso, la universidad lo utiliza, lo desarrolla y lo hace crecer, ¿no? Tiene sus insumos, bueno, ¿qué hace con ellos? Entonces, por eso es que la acreditación termina viendo resultados, ¿no? Termina viendo resultados. Y a eso me refería con que son 2 procesos distintos, con 2 propósitos distintos y con carácter distinto también. Soy de la opinión que debe ser manejado igual por 2 instituciones o 2 instancias distintas para no justamente, digamos, confundir ambos roles ni los objetivos que persiguen. Por ejemplo, Chile, después de muchísimos años, acaba de hacer cambio en su ley de educación superior y acaba de crear una superintendencia justamente para poder distinguir todos estos mecanismos de regulación y de control, muy aparte de todo el tema de promoción y de mejora de la calidad con su CNA, que es quien acredita en estos casos la calidad, ¿no? Entonces, hacia eso se está avanzando en esta lógica de sistemas de aseguramiento de la calidad. Quizás antiguamente se tenía la acreditación que de alguna manera quería resolver todo, y entonces se hablaba de una acreditación de primer nivel para después ir pasando a acreditaciones no de segundo nivel hasta llegar a la excelencia. Hoy ya no se habla de acreditación de primer nivel, sino se habla de